Esta tarde quiero hablar de este tema, 3 tipos de fe, y la lectura la vamos a tener en el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Y podemos leer de esta forma. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago, fíjese que nos está enseñando esta interesante enseñanza. A veces nos preguntamos cómo serían las reuniones en el primer siglo, qué predicarían los hombres de Dios. Y bueno, lo tenemos todo registrado acá en la Biblia. Es como nosotros lo miremos, como lo leamos, como pensemos en la forma en que predicaron los hombres del primer siglo. Y siempre ellos buscaron animar, fortalecer a sus oyentes. Fíjese que la fe es uno de los elementos esenciales en la vida cristiana. El texto de Hebreos 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí entendemos y vemos que la fe que agrada a Dios es una fe sólida, basada en la palabra de Dios. Esta fe debe ejercerse de acuerdo a la instrucción de Dios. Ahora lo importante es que Dios va a premiar ese tipo de fe. Problema de los hermanos receptores de la carta de Santiago era el problema de la fe. Y Santiago va a presentar una importante lección. Nosotros sabemos que el cristiano se salva por la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es vuestro, pues es don de Dios. La fe revelada, la instrucción de Dios, es la que al oírla y creerla nos salva. La obediencia a la fe. Por eso más tarde escribiera el apóstol Pablo diciendo ahí en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Entonces el caminar del cristiano es por fe.
basado en la palabra de Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera de la esfera de la fe se describe como pecado. Ahí en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, pues, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese que nosotros debemos entender que solo una fe es la fe verdadera. Tenemos en el mundo religioso que todo el mundo dice que tiene fe, pero cada uno tiene una fe diferente, basada en sus sentimientos, basada en las tradiciones de los hombres, pero la fe que nosotros debemos tener tiene que ser la fe basada en la palabra de Dios. La fe que salva, la fe que agrada a Dios es la que está basada en la palabra de Dios, como ya hemos leído este texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago en este capítulo 2, del 14 al 26, discute respecto a los diferentes tipos de fe, dando énfasis en la fe que obra para la salvación del alma. Fácilmente nosotros nos damos cuenta que Santiago habla de 3 tipos de fe. Se cree que el grupo de receptores de la carta haya sido la segunda generación de cristianos, no como los primeros que oyeron la verdad de los apóstoles. Estos receptores se habían crecido, habían oído desde siempre la palabra de Dios. Y por esa razón habían tal vez, sus corazones se habían como impermeabilizado. Y era necesario las punzantes palabras que usa Santiago para despertarlos a ellos, para que puedan desarrollar. Fácilmente nos damos cuenta que Santiago habla de 3 tipos de fe. Santiago 2 del 14 al 17, la fe muerta. El segundo tipo de fe, la fe de los demonios. Santiago 2, 18 al 19. Y la fe activa y obediente, que es la que debe desarrollar el cristiano, Santiago 2 del 20 al 26. Fíjese que esta es una interesante lección que encontramos en estas páginas de la Biblia, en esta enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe? Hebreo nos responde, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la aceptación intelectual de la verdad de Dios, la verdad que se nos es predicada, la verdad registrada en la palabra de Dios. Entonces, nosotros la aceptamos como es en verdad, la palabra de Dios. Ahora, la dependencia emocional de esta fe y luego el compromiso de voluntad para actuar, para vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, esa es la idea de la fe. Santiago comienza a hablar de la fe muerta en el capítulo 2 del 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Fíjese que este tipo de fe que habla Santiago acá es un tipo de fe
solamente intelectual, que se alcanza el conocimiento de la verdad. Se conoce, se sabe. En la mente está la palabra. Pero Santiago ya había enseñado que el cristiano tiene que ser más que un mero oidor, tiene que ser hacedor de la palabra. Fíjese que es lo que se debe alcanzar, hacedor de la palabra. Probable que la audiencia estuviera constantemente oyendo la palabra, pero el corazón se había impermeabilizado, que ésta no podía entrar para llevar los frutos que proclama el Evangelio. Entonces eran oidores, pero no hacedores. Aquí ahora enseña Santiago que la fe del cristiano tiene que expresarse por medio de actos de obediencia, que es una fe que se va a ver. Ahí en Hebreos capítulo 11, que tenemos esa galería de hombres de fe, en esa larga lista de hombres y mujeres de fe, siempre a la mención de su fe sigue un verbo de acción. Noé preparó el arca, Abraham obedeció y ofreció. Se da cuenta que siempre la fe se expresó en actos de obediencia para Dios. De esta clase de fe es la que habla Santiago y quiere que sus receptores puedan entender. No es cuestión de escuchar, no es cuestión de saber, es cuestión de practicar. Las connotaciones explosivas del Evangelio en la transformación del carácter de los hermanos solo se va a producir cuando esa palabra se practica. Y es la idea que tiene Santiago en esta lección. No basta saber los mandamientos correctos, deben ser respaldados con sus obras, deben ser practicados. Aquí en los versículos 15 y 16 se requiere una acción. Había una persona que estaba en necesidad, requería acción. El cristiano tiene que hacer la obra, tiene que hacer obrar su fe. Y esto especialmente hacia el hermano en Cristo. Gálatas, el apóstol Pablo nos habla que tenemos que hacer el bien a todas las personas, mayormente a los de la familia de la fe. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y la idea de ver al hermano en necesidad, que dice acá Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, también la repite Juan, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ante esta necesidad que se presenta, se requerían las obras de fe, la práctica del Evangelio. Se necesitaba que mostrara misericordia hacia el hermano en necesidad. Era la fe puesta en acción, movido a la misericordia, imitando el carácter de Cristo, quien se conmovió con la miseria humana. Santiago
muestra la vanidad de profesar tener fe en Cristo mientras se atiende a las necesidades de sus hermanos con solo palabras de bendición y sin dar la ayuda que se necesite. Cuando se dice, estaremos orando por ti, hermano, pero él necesita comida ahora, él necesita abrigo ahora. Entonces, a veces se hace esto, solo se le dice, estaremos orando, y no hay movimiento a la acción. Esa fe es la que está descubriendo Santiago. La pregunta, ¿puede este tipo salvar? ¿Este tipo de fe es la fe salvadora que habla la Biblia? Por supuesto que no. No, esta es el miembro o el oyente de Santiago que practicaba este tipo de fe muerta. Era nada más que un religioso que no ponía en práctica la palabra. Aquí en Santiago 3 veces dice Santiago o hace hincapié que la fe sin obra es muerta. En el 2:17, así que la fe si no tiene obra es muerta. El 20 más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y nuevamente en el 26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Toda declaración de fe que nos dé lugar a un cambio de vida y a las buenas obras es una declaración falsa, es una fe muerta. La fe muerta es una falsificación de la fe que adormece a la persona en una falsa esperanza de vida eterna. Entonces los oyentes estaban asistiendo a las reuniones, iban a todas, oían la palabra, pero esta no hacía efecto en ellos. Era necesario esta punzante declaración de Santiago para romper ese hielo que estaba alrededor, que no llegaba al corazón, y era necesario romper, y por eso él está hablando de esta fe, la fe muerta. En el verso 20, Santiago llama la fe sola una fe inútil, estéril, ociosa, fútil o ineficiente. Fíjese. ¿Por qué se llega a este tipo de fe? ¿Por qué desarrollaron los oyentes de Santiago este tipo de fe que él demanda, denuncia en esta carta? Primero, por la dureza del corazón que lleva a la persona a ser un oidor olvidadizo y no un hacedor de la palabra, según Santiago 1:22 al 25, que se manda a ser hacedores de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Las obras de obediencia que se ven son la evidencia de una fe interna, de una fe invisible, que se hace visible en la forma de conducirse del cristiano. La fe puesta en práctica. De otra manera, la fe es una fe muerta. Luego trata de el segundo punto, la fe de los demonios. 18 y 19. Pero tú dirás,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese que Santiago nos dice aquí que incluso los demonios tienen un tipo de fe. Ellos desarrollaron un tipo de fe. Ellos creen en Dios y creen incluso en la deidad de Cristo. Ellos manifestaron su respeto y temor delante de Jesucristo. Aquí en Marcos 3, 11 y 12, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y le adoraban. Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjese el actuar de los demonios. Ellos también creen en la existencia de un lugar de condenación, según el 8:31 de Lucas. Esta es la reacción de los demonios ante la presencia de Jesucristo, que Santiago nos dice que ellos creen en Dios y tiembla. Y dice, y les rogaba que no los mandase al abismo. Ellos sabían y reconocen ese lugar de condenación que más tenemos de los demonios. Ellos creen que Jesús será el juez. Ellos manifiestan esa creencia. Y fíjese que podemos encontrar muchos textos que nos hablan de la actitud o de la reacción de los demonios delante del Señor Jesucristo. Aquí en el Mateo 8, 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que Jesús era el juez y que él tenía autoridad sobre ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fe tienen los demonios? Bueno, como vemos, el hombre, como hemos visto anteriormente, la fe muerta, el hombre fue tocado solamente en su intelecto. Llegó a la conclusión de que era la verdad y que es una verdad intelectual que la acepta. El problema es que ha producido una fe muerta. En el caso de los demonios, son tocados también en sus emociones. Ellos creen en Dios y tiemblan. Eso tenemos que tener en cuenta, que ellos creen y tiemblan. Y este es un paso por encima de la fe muerta. La fe muerta es conocimiento intelectual que no produce nada. En el caso de la fe de los demonios, afecta la parte emocional. Entonces, implica tanto el intelecto y las emociones. Ellos creen y tiemblan. La pregunta es, ¿puede este tipo de fe salvar? De ninguna manera. Es una fe no buena, la fe de los demonios. Una persona puede ser iluminado en su mente e incluso puede agitarse o conmover su corazón y todavía se puede perder para siempre. Fíjese que a veces hay ciertos sentimientos cuando se canta en la iglesia y los hermanos se emocionan y lloran ante una buena presentación de la palabra. También puede lograr un quiebre emocional en las personas.
Pero fíjese que la verdadera fe, la fe salvadora, implica algo más, algo que puede ser visto y reconocido, una vida cambiada. Ese es el punto. Una vida cambiada. Ser cristiano implica confiar en Cristo y vivir para Cristo. Ese es el punto que necesitamos nosotros entender. Pablo consideraba de esta forma su vivir en Cristo. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Él se consideraba en esta entrega a Cristo como crucificado juntamente con él. Y la vida que le restaba vivir en la tierra, la vida que ahora vivía en la carne, como dice él, la vivía en la fe del Hijo de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque él le había amado y Cristo se había entregado a sí mismo por él. Es lo que se busca y es lo que quiere el Señor. Ser cristiano implica confiar en Cristo y vivir para Cristo. ¿Cuándo se desarrolla este tipo de fe? Fíjese que desarrollamos este estilo de fe si nuestro servicio a Dios no va más allá de solo una fe intelectual, de conocer bien la verdad. Yo conozco hermanos que conocen bien la verdad, pero sus vidas no se ajustan al llamado del Evangelio. Beben socialmente alcohol, fuman, y sus vidas no son más parecidas a la del mundo que a la del cristiano. Pero ellos creen, ellos saben, ellos entienden, han desarrollado una fe intelectual. Se está intelectualmente adherido a la doctrina correcta. O de sentirse conmovido o tener experiencias emocionales mientras asista a los servicios de la iglesia. Entonces los hermanos se sienten emocionados con los himnos y bueno, y eso no es malo. Yo muchas veces me emociono y termino con mis ojos húmedos al cantar ciertas alabanzas que me llevan a meditar, al oír también buenas oraciones o sermones. Nosotros nos movimos, somos tocados emocionalmente. Y eso en sí no es malo, pero tiene que sobrepasar, fíjese, la fe de los demonios. Por lo tanto, Santiago nos ha introducido a dos clases de fe que nunca pueden salvar. La fe muerta, que implica solo el intelecto, somos solamente oidores, no hacedores. La fe demoníaca, que implica el intelecto y las emociones, pero nada más. Hermanos dicen, no, yo amo a Jesús, yo amo a mi Dios, pero no se ve una fe activa. Santiago, fíjese que cierra esta sección describiendo en el verso 20 al 26 el único tipo de fe que puede salvar. Eso es importantísimo lo que enseña Santiago acá. La fe activa y obediente, del 20 al 26. Dice, ¿más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Nosotros sabemos por otros pasajes que esta fe se basa en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe activa y obediente implica al hombre entero. La fe muerta toca el intelecto. La fe demoníaca implica la mente y las emociones. La fe viva toca así al hombre entero. Esta es una fe activa y obediente que involucra el intelecto, las emociones y la voluntad. La mente comprende la verdad. El corazón se regocija en la verdad. La voluntad actúa sobre la verdad comprendida. La fe activa y obediente es la fe salvadora. Es la que lleva a la acción. No es solo contemplación intelectual. No es emocionalismo. Es la fe que lleva a la obediencia. Es la fe que lleva a hacer las buenas obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Entonces, hay un conjunto de buenas obras que nosotros tenemos que poner en práctica, que es el deseo de Dios, las que modelan nuestro carácter para que éste vaya siendo semejante al carácter de Cristo. Y vamos a andar en esas buenas obras porque seguimos esa construcción creada por Dios en Cristo Jesús. Y esto está basado en las buenas obras que el Señor nos ha ordenado. Para ilustrar estos puntos, Santiago refiere a dos personajes que bien conocemos en la Biblia, Abraham y Rahab. Usted no podía encontrar dos personas más diferentes. Abraham fue padre de los judíos. Rahab era una extranjera, idólatra. Abraham era hombre de Dios. Rahab había sido una mujer pecadora, una ramera. Abraham era amigo de Dios. Rahab había pertenecido a los enemigos de Dios. ¿Qué tienen en común estos dos ejemplos que nos da Santiago? Ellos habían ejercido la fe que salva, la fe que agrada a Dios. Abraham demostró fe salvadora por sus obras, como hemos leído en los textos del 20 al 24. Él ofreció a su hijo. Él actuó por una profunda fe. Rahab demostró fe salvadora por sus obras. Ella había oído de que Dios traía a ese pueblo y ellos venían fortalecidos por el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos. Y ella estaba segura que Jericó caería en manos de Israel. Por eso ayudó a los espías y los envió por otro camino. Su fe se basó en Dios. Era una fe activa, una fe obediente. Aprendemos de este pasaje que la fe sin obra es muerta.
El 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Curiosamente, la fe sola es la única vez que esta frase se encuentra en la Escritura y dice que no puede justificar. Esa fe que salva requiere de obras, de acción. Entonces, concluyendo, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Una fe muerta? ¿Una fe de los demonios? ¿Que se emociona pero no va más allá? ¿O una fe activa y obediente? Según Corintios, para terminar, 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobado. Mis hermanos, que el Señor les bendiga